Hola, Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Y hoy quiero compartir la palabra, y esta está en 2 de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí podemos ver cómo el Señor nos escucha. Aquí podemos ver cuando Dios está siempre con nosotros, cuando le clamamos a Él, cuando estamos pasando momentos difíciles de angustia, de temores, de desesperación. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él siempre nos va a escuchar. Él siempre va a estar ahí. Y Él siempre, en su momento, Él nos va a responder. Mire, y hoy quiero compartir 2 gratitudes. La primera es de Copiapó. Ella es una niña de 12 años. Ella llegó a las peticiones de oración, fue diagnosticada con cáncer, pero para la gloria de Dios, ella ahora ya no está usando ese tratamiento de quimioterapia, porque ella ahora goza de su salud en su hogar. La segunda es de Caldera. Él es un varón de 88 años. Después de esperar 3 años, lo llaman del hospital para una operación a sus ojos. Ahí podemos ver cómo el Señor lo guardó durante todo ese tiempo, durante esos 3 años, para ser operado de su ojito. Pero para la gloria de Dios, él ahora también goza de su salud, porque él quedó súper bien. Le damos la gloria, le damos la honra a nuestro Padre, que Él es el Todopoderoso y Él hace como Él quiere, sus milagros. Le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estas gratitudes, Señor. Gracias por estos milagros, Señor. Sabemos que usted siempre está con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por escuchar nuestras peticiones, Señor. Gracias, Señor, porque usted, en su infinita misericordia, siempre va a estar ahí y va a ayudar al que necesita, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, y gracias por todas las gratitudes, Señor. Sabemos que usted, Señor, es un Dios de milagro, un Dios que sana, que restaura. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Y hoy los invito a compartir la palabra. Dios les bendiga. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran esta mañana? En esta oportunidad deseo llevar una reflexión centrada en el Salmo número 16, tomado de la versión Reina Valera 1960. Este Salmo 16 fue escrito por el rey David y lo he dividido en 6 partes. El versículo 1 al 2 nos habla de la relación de David con Dios. El versículo 3 nos habla de la relación que tiene David con sus pares, es decir, con todos aquellos que creen en el Señor. El versículo 4 nos habla de la relación de David con todos aquellos que no consideran a Dios en sus vidas. El versículo 5 y 6 nos habla del gozo del salmista de haber sido elegido por Dios. El versículo 7 nos habla de la eterna gratitud del salmista al haber sido elegido por el Señor. Y el versículo 8 al 11 nos habla de la profecía del salmista en relación al Señor Jesucristo. Este salmo es considerado precisamente uno de los salmos mesiánicos. ¿Por qué?
porque habla de todo aquello que iba a vivir el Señor Jesús. Y como dijimos, lleva por título Una herencia escogida. Y daremos lectura en esta mañana en el nombre del Señor, comenzando desde el versículo número 1 de este Salmo 16. Dice así: Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mictán se puede interpretar como un poema escrito o grabado, aunque algunos indican que su traducción es incierta. Lo primero que nosotros notamos acá es que el salmista está diciendo: guárdame. Guárdame significa manténme protegido, manténme a salvo, cuídame, Señor. Esta es la primera expresión, pero dice: guárdame, oh Dios. Inmediatamente vemos acá que el salmista reconoce a Dios en su vida. Por eso él sabe que Él es poderoso para hacer todo lo que Él le pida, y también por ello tiene su confianza en Él. El salmista entonces no está diciendo: porque en usted he puesto mi confianza. Es decir, he permanecido esperando en usted, he permanecido fiel a usted. No he buscado ayuda en ninguna otra parte más que en usted. He estado firme en mi relación con usted. Me he mantenido creyendo en usted. No he titubeado ni por un momento en su fidelidad, porque sé que usted no me fallará. Entonces, en resumidas cuentas, este versículo nos habla de la confianza que el salmista tiene en el Señor. Él está seguro que Dios está de su parte. Ahora, David apela a esta relación con Dios de la misma forma que un hijo puede apelar a la relación con su padre. A modo de ejemplo, no es lo mismo, amado, cuando tu hijo viene a ti y te pide alguna cosa o te pide que intervengas en algo, o si viene el hijo de tu vecino. Creo que la reacción no va a ser la misma. Entonces, esto en primer lugar nos está llevando a una relación de un hijo con su padre, que fue justamente lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración que nos enseñó, o que Él nos indicó cómo orar, o la oración modelo, cuando dice: Padre nuestro. Cuando tú te apropias de Dios y pasas a ser tu Padre, tú puedes tener la confianza y la seguridad que Él te escucha y que Él te va a responder. Entonces, este salmista nos está diciendo que cada creyente debería tener esta seguridad en el Dios que ha creído, porque este Dios siempre permanece fiel. Es la seguridad, amado, que debemos tener como sus hijos. Versículo 2 dice así: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entendamos en primer lugar qué significa que Dios sea su Señor, o que Él lo reconozca como su Señor. Le está diciendo: usted es mi dueño, usted es mi propietario, a ti te pertenezco. No solo es mi Salvador, sino que es mi Señor. Ahora, esto inmediatamente nos muestra otra perspectiva de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro propietario, nuestra relación con Él cambia. Y ya pasamos de verlo solamente como un Salvador que te socorre, que te ayuda, sino que pasas a ser un siervo del Señor. Pasas a ponerte bajo la voluntad del Señor, que muchas veces no es fácil. Aceptar el señorío de Dios, como dijimos, no es fácil. Entregar nuestra voluntad a Dios requiere muchas luchas en nuestra vida. Hay cosas tan pequeñas, por ejemplo, ir a la iglesia, levantarte a orar, ir a evangelizar, cosas tan simples como aquellas. Hacer la voluntad de Dios, también en eso, por supuesto, se manifiesta. Entonces existe una pugna en nosotros en obedecer a Dios
o obedecer a nuestros deseos. Y agrega algo hermoso ahí el salmista en este versículo y dice: no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, usted es la esencia de todo bien que me puede acontecer. De usted procede todo lo bueno. Bien significa provechoso. También otra definición indica estar completo. Entonces el salmista reconoce que cuando él acepta el señorío de Dios en su vida, puede decir que no hay otro bien fuera de él. El bien procede del Señor. Estar completo es estar en Dios. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice así: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Reflexiona, dice acá, cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces, sírvele. Muchas veces, amado, nos acercamos al Señor, y más de una vez diría yo, solamente para traer beneficios de Él. Pero aquí el salmista nos está diciendo que aparte, amado, de obtener bendiciones del Señor, aparte de obtener el favor de Dios, aparte de obtener el bien del Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro propietario, que Él debe estar en las determinaciones que nosotros tomemos. Continuemos con este Salmo 16, ahora pasamos al versículo 3, dice así: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En primer lugar, los dos primeros versículos, el salmista nos está hablando de la relación que él tiene con el Señor. Y ahora en este versículo 3 pasa a hablarnos de la relación que él tiene con todos aquellos que consideran a Dios en su vida. Dice ahí, como dijimos, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea, está diciendo David, yo me alegro, yo siento agrado, yo siento gozo de saber que hay otras personas que se han consagrado al Señor, que se han apartado para el Señor, en resumidas cuentas, que hacen la voluntad del Señor. O sea, David acá nos está diciendo, me alegro con mis hermanos, porque ellos también han considerado a Dios en su vida. Entonces el salmista, amado, se agrada con todos aquellos que se han apartado para el Señor y aceptan la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué caso más claro, amado, tenemos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdas lo que dijo Dios una vez que el Señor Jesús subió de las aguas? Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Complacencia por qué? Porque Jesús venía a hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús renunció a sus derechos. Porque Jesús dejó la gloria del Padre obedeciendo al Padre para cumplir lo que el Padre le había dicho. Entonces, en ese momento, cuando Dios se refiere a Él y dice, en Él tengo complacencia, en Él me siento grato, en Él siento gozo, en Él siento alegría, porque su Hijo estaba cumpliendo lo que Él le había pedido. Este cumplimiento, amado, que hace el Señor Jesús con la voluntad del Padre, además de dejarnos un ejemplo y algo que todos nosotros, todo creyente debe hacer, bajar a las aguas del bautismo, tiene relación con un rito que realizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los hebreos. Y esto es una de las fiestas más importantes que ellos celebran una vez al año. Y es la fiesta de la expiación o Yom Kippur. La fiesta de la expiación tenía por objetivo que el pueblo se reconciliara con el Señor. Y este sacerdote tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que bañarse, bajar a las aguas, cambiarse su ropaje habitual, vestirse de lino y celebrar solo toda la fiesta. Pero ¿qué hacía el sacerdote?
llevaba el cordero o el sacrificio de la expiación para ser presentado delante del Señor. Entonces, este simbolismo, este bautismo, nos está hablando que el Señor Jesús cumplió la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la expiación, pero Él fue el cordero que llevaba el sacerdote. La palabra nos enseña ahí que el sacerdote iba una vez al año o entraba al lugar santísimo, llevando en ese sacrificio los pecados de todo el pueblo. Primero dice que entregaba un animal por él y después por el pueblo. Pero acá Jesucristo se presentó, Él, su cuerpo, delante del Señor para cumplir con lo que este sacerdote hacía. ¿Y esto sabes por qué es tan importante? Porque en esta fiesta el sacerdote hacía todo solo. En cambio, en todas las otras 6 fiestas que celebran los hebreos, generalmente eran acompañados con los levitas. Entonces, esta fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la expiación tiene relación con lo que hizo nuestro Señor Jesús, presentándose como esa ofrenda delante del Señor. Expiación significa cubrir o calmar. Eso hacía el sacerdote en la antigüedad. Calmaba el enojo del Señor o cubría los pecados del pueblo. En cambio, Jesús, dice la Escritura, que es nuestra propiciación. Y propiciación significa tomar el lugar del otro. O sea, ya nuestros pecados no son cubiertos, sino que nuestros pecados son borrados por lo que hace nuestro Señor Jesús. Entonces, es en este momento donde el sumo sacerdote, al bañarse y vestirse de lino, pasaba a presentar este sacrificio. Mira lo que dice la Escritura ahí. Levítico 16:4. Con respecto al sacerdote, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Eso nos está diciendo la Escritura acá. Por eso cuando el Señor Jesús sale del agua, Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo, amado, cumplió cada una de las fiestas que los hebreos realizaban. Versículo 4 de este Salmo número 16 dice así: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces, en primer lugar, lo que nos está diciendo acá, como dijimos en un comienzo, aquí David nos está hablando de la relación que él tiene con todos aquellos que no consideran a Dios. El salmista está diciendo: tengo tanta seguridad y confianza en el Dios que he escogido que no necesito hacer lo que ellos hacen. Eso está diciendo el salmista. Entonces, por eso primero hablamos de la relación del salmista con Dios, después de la relación del salmista con sus pares, y ahora vemos la relación del salmista con todos aquellos que no consideran al Señor. El salmista está diciendo: yo no tengo necesidad de correr tras otros dioses, ni menos hacer lo que ellos hacen. Este mismo versículo 4 dice así en la Biblia Kadosh: aquellos que corren tras otros dioses multiplican sus dolores. A tales dioses por nada me reuniré en sus asambleas sangrientas, ni tomaré su nombre en mis labios. O sea, ni siquiera me atrevo a nombrarlos, dice el salmista. Y aquí está hablando algo, amado, que nos llama la atención. Dice que aquellos que corren tras otros dioses multiplican sus dolores tras esos dioses. O sea, hacen sacrificios humanos. Bueno, y eso lo podemos ver, amado, cuando se hacen ciertas cosas, ciertos sacrificios o ciertos ritos que se hacen, pensando que sacrificando el cuerpo, Dios te va a oír. Pero el salmista está diciendo: yo no voy a correr detrás de ellos, menos el nombre de sus dioses saldrá de mi boca. David tenía claro cuál era el destino de aquellos que desechan a Dios e indica que no sería parte ni tendría ninguna cercanía con ellos, menos participaría en lo que ellos realizaban. Versículo 5, qué hermoso este versículo, y dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa,
tú sustentas mi suerte. Suerte bíblicamente significa heredad o porción. David aquí expresa su contentamiento al haber sido elegido por Dios. Jehová es la parte de mi herencia. O sea, el que es, el que era y el que ha de venir es la parte de mi herencia. Y dice, y tú sustentas mi suerte. ¿Y por qué el salmista es tan importante lo que dice, no? Si tú conoces la historia de David. Cuando Dios pide un rey o le pide al profeta que busque un rey, a él no lo tomaron en cuenta, ni su padre Isaí lo tomó en cuenta. No lo consideraron para nada. Entonces aquí cuando él está diciendo que él es su herencia, era porque su padre lo había dejado sin herencia. No lo consideraba, era el último. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 11, dice así. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Pasaron 7 hermanos de David antes de llegar a él, ni su padre lo consideraba. Por eso es tan importante cuando David dice, tú eres mi herencia. Era desechado hasta por su propio padre, no era considerado. Y en el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, ¿qué está diciendo, amado? Dios pide rey, pero su propio padre, su propia familia no lo había considerado. Entonces, por eso podemos decir, amado, y entender cuando el salmista dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Mi padre no me tenía considerado para darme ni siquiera una parte de sus bienes. Y además agrega, y tú sustentas mi suerte. Al ser elegido por Dios, David es el mismo Señor que le hace heredad. Ya no es su padre, ya no depende de la herencia de su padre, ya no depende de lo que el padre le dé. No, Señor, tú eres mi herencia, mi porción y mi copa. Y es tremendo, amado, porque esta herencia también significó que lo introdujera en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es glorioso esto, amado? ¿Cuántos pueden haber sido desechados por tus padres, por sus padres, por cercanos? David lo fue. Por eso, con tanto gozo, él reconoce y valora que Dios lo haya hecho heredar. Versículo 6 dice así, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Una de las utilidades que se les daba a estas cuerdas o soga era ser usada como cordel de medir. ¿Sabes para qué? Para repartir la heredad. Esta es la porción que te toca. Por eso aquí el salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. En lugares deleitosos. O sea, la herencia que usted me dio, la herencia que usted marcó para mí, esta herencia a mí me agrada. Y es hermosa, dice, y valoro haber elegido esta herencia. David dice, la porción que me toca me cayó. No hice nada para merecerlo. No busco nada. Recuerda que andaba ahí pastoreando ovejas, olvidado allá en el campo. Yo no busqué esto, dice David, sino que Dios fue quien me dio esta herencia. Esta herencia cayó sobre mí. Por eso hablamos de una elección de Dios, una herencia escogida. Dios eligió a David. Y así es como comienza el principio de este salmo. Versículo 7 dice así, bendeciré a Jehová, ¿qué me aconseja? Aún en las noches me enseña mi conciencia. El salmista está diciendo, bendigo a Jehová. Él es quien me instruye, me da dirección, valoro sus consejos. Eso dice el salmista. Nuestro consejero es el Dios del universo. ¿Qué otro consejero más importante, amado, necesitamos? El bendito Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Incluso es más. El salmista apela también, agrega acá, incluso mi conciencia se ve influenciada
por la dirección del Señor. Por eso dice ahí, aún en la noche me enseña mi conciencia. La conciencia es la capacidad del hombre para razonar, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Ahora, esa misma conciencia le está dando testimonio de que Dios estaba con él. Qué maravilloso permitir, amado, y obedecer las instrucciones del Señor traerá bendición a tu vida. Aún su conciencia era guiada por el Señor. Y del versículo 8 al 11, aquí ya hablamos directamente, como dijimos en un comienzo, de la profecía sobre el Mesías. Y vamos a dar lectura, dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Proféticamente, por eso dijimos, el rey David ya no estaba hablando del Mesías. ¿Y cuáles son las claves que están acá para vivir confiado y seguro? Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí. Eso es, amado. Siempre el Señor debe estar delante de nosotros, delante de las decisiones que tú tomas. El tener claro que Dios está siempre observándonos nos ayudará a no hacer a lo que a Él le desagrada. Es importante. Por eso es importante poner a Dios delante de nosotros en las decisiones que tomes, en los acuerdos que tomes incluso. Ahora, esto David decimos lógicamente que no lo estaba diciendo por él, por eso decimos que es profético. Porque todos sabemos lo que le pasó a David y después cómo fue expuesto por uno de sus hijos ahí en la azotea. Entonces estaba hablando por el Mesías, por el que había de venir. Pero nos entrega un consejo a cada uno de nosotros: tener a Dios siempre delante de nosotros. En la frente ahí, Señor, ahí estás tú. ¿Qué otra cosa podemos sacar acá? Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso significa no caerte, no resbalar, no flaquear, no dudar de tu fe. Eso está diciendo. Porque está a mi diestra es mi derecha. No seré conmovido. Nada me hará vacilar, nada me hará dudar. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí a mi lado. Porque usted va conmigo, porque no camino solo. Porque cuando voy a un lugar, voy con usted. Eso está diciendo el salmista. Número 3. También dice, desde que coloqué a Dios como prioridad en mi vida, puedo vivir confiado y feliz. Aún ni me preocupo por mi muerte. Eso dice el salmista. No me preocupa lo que va a pasar con mi muerte. No, porque lo conocí a Él. Y número 4, porque dice ahí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, tengo la seguridad que usted no me va a dejar abandonado en el sepulcro. Tengo la seguridad de la resurrección y que voy a pasar mi eternidad gozándome y deleitándome en su presencia. Este es el Salmo en esta mañana y deseo solamente repetirte lo que dijimos al comienzo. En el versículo 1 y 2, David habla de su relación con el Señor. Lo bien que hace estar en la buena con el Señor. Después en el versículo 3 habla de su relación con sus pares, como dijimos. Incluso se alegra en ellos, se alegra en todos aquellos que han aceptado la voluntad de Dios en sus vidas. Después, ahí en el versículo 4 dijimos, habla de la relación o el comportamiento que nosotros debemos tener con todos aquellos que no creen en el Señor, amado. Tú no tienes que ir detrás de ellos, como dijimos. Tú no tienes que compartir lo que ellos hacen. Tú no tienes que alegrarte con lo que ellos se alegran. Tú no le puedes ser infiel al Señor. Él permanece fiel. El versículo 5 y 6 habla del gozo del salmista de haber sido elegido por Dios. ¿Te gozas tú de haber sido elegido por Dios? ¿Te alegras que Dios te haya considerado? Eso no está diciendo. Dice la Escritura que muchos son llamados, pocos los escogidos. Sé parte de los escogidos. Llamados hay muchos,
pero escogidos muy pocos. En el versículo 7 dice, ahí también hablábamos de la eterna gratitud del salmista de haber sido elegido por el Señor. Eso es, amado. Debemos vivir todos los días de nuestra vida agradeciendo al Señor de haber sido elegido por Él. Y el versículo 8 al 11 nos habla justamente de la profecía del Señor Jesús o de nuestro Mesías, mencionada por el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de Hechos. Así que en esta mañana, permíteme hacer un llamado. En primer lugar, aquí el salmista nos habla de una relación de padre a hijo. Nos habla de vivir confiados en el Señor porque Él le conoce. Y también ¿por qué? Porque lo reconoció como el Señor de su vida. Así que si tú en esta mañana, y si el Espíritu Santo ahí donde tú estás, te habla o te está hablando, y quieres decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, y no solamente mi Salvador, sino mi Señor, y mi Señor significa que tú vas a aceptar lo que Él pida. Y lo que pida, amado, no es difícil, dice la Escritura. No es difícil de llevar. Permíteme orar. Así que todo aquel que en esta mañana desea ahí en su corazón reconocer a Dios como el Señor de su vida, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida y te pido que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permíteme orar. Padre, fortalece a todos aquellos que hoy han decidido, motivados por el Espíritu Santo, a reconocer el señorío de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amados hermanos, a la iglesia quiero decirle en esta mañana, estos consejos del rey David, amado, nos hablan. La relación que él tenía con Dios, la relación que él tenía con sus padres, esa es la relación que tenemos que tener, amado. Ahí es donde debemos, relacionarnos, conversar. Y también la relación que prácticamente no tenía relación con todos aquellos que no confiesan al Señor en sus vidas. Así que permíteme orar en este día por todos aquellos que han dudado o por todos aquellos que le ha costado entregar su voluntad al Señor. No es algo fácil, son luchas diarias, quizás en pequeñas decisiones que tienes que tomar. Ahí tú puedes ver si realmente estás haciendo la voluntad del Señor o no. Padre, oro por tu iglesia en esta mañana y te pido, así como el salmista nos aconseja en esos 3 primeros puntos y nos habla, Señor, de esa relación que tiene con usted, esa confianza que tiene con usted, esa confianza de un hijo. Y también declara, Padre, que Él es fiel y quiere permanecer fiel aunque se vea enfrentado a situaciones. Oro también, y también por la relación entre hermanos en la iglesia. Padre, oro por la iglesia en general, que no haya nada, Señor, que afecte la comunión y la relación con usted, Señor. Y también esa no relación que debemos tener con todos aquellos que no le reconocen como el Señor de sus vidas. Señor, le doy muchas gracias en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, por favor. Sea propicio a cada situación que hoy puedan estar pasando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una muy bendecida semana.